Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo podcast de Neroncete. Tal como prometí, tanto en Periscope como en el último podcast, pues voy a grabar hoy sobre asuntos laborales. Bueno, no sé si voy a tratar un tema o dos, depende del tiempo que yo vea que me lleva. Y bueno, como todos sabéis, mi podcast tiene dos vertientes, una tecnológica y otra laboral. Y hoy quiero comentar un par de cositas laborales que además me lo han pedido por ahí que trate algunos temas de estos. Y bueno, aunque voy a tratar de un tema laboral, tiene también relación directa, muy directa con nuestra querida Hacienda, de la que todos formamos parte, o al menos eso nos quieren hacer creer. Y quiero hablar sobre ese mito que existe sobre el hecho de los problemas que te acarrea con Hacienda trabajar en dos trabajos, en dos o más trabajos. Bueno, vamos a aclarar un concepto. Eso es falso, ¿vale? Ese mito tan extendido de trabajo en dos sitios, por lo tanto Hacienda me va a cubrir, eso es mentira. Me va a cubrir, no a crujir, eso es mentira. No es así. Lo único que sucede es que por la característica del impuesto, del IRPF, de la renta, hay que actuar de una manera determinada y nadie lo hace, y lo que es peor, tampoco nadie se preocupa de informarse correctamente. Bueno, pues voy a tratar de explicaros de manera de manera sencilla cómo actuar en los casos en los que tienes dos trabajos o tienes un trabajo estable y otros trabajos esporádicos. En definitiva, cuando durante el año trabajas para más de una persona. Y lo primero que hay que tener muy en cuenta es que Hacienda, tú tributas a Hacienda por tus rentas universales. ¿Qué quiere decir esto? Que tú tributas por el total de lo que ganas. Es decir, no vas a tributar, si tú tienes dos trabajos, no vas a tributar una cosa por un trabajo y otra cosa por la otra. No. A fin de año y sobre todo en el momento a partir del mes de abril, mayo y junio, que es cuando está la campaña de renta, tú le vas a tener que informar a Hacienda cuál es la suma total de lo que tú has cobrado en tus diferentes trabajos. Vamos a explicarlo. Si tú, por ejemplo, trabajas para una empresa en la que tienes un trabajo habitual y has cobrado, vamos a poner, 12.000 euros en el año, tú le vas a contar a Hacienda que has cobrado 12.000. Si luego tuviste un pequeño trabajito donde cobraste 5.000, le vas a contar a Hacienda que has cobrado 5.000. Por lo tanto, ya le estás diciendo a Hacienda que has cobrado 17.000. Y si además estuviste cobrando del paro 3.000 euros, pues tú le vas a tener que contar a Hacienda que cobraste del paro 3.000 euros. Y lo que tú le vas a decir a Hacienda, en definitiva, es que has cobrado 20.000 euros. Y esos 20.000 euros es lo que va a determinar lo que tú tributas. No son cuentas que se hacen por separado. Vuelvo a repetir, tú le tributas a Hacienda por tus rentas universales, es decir, por el conjunto de todo lo que has ganado. Vale, entonces tú a Hacienda le dices que has ganado 20.000. Entonces Hacienda tiene una serie de tramos, y según el tramo en el que tú te encuentras, pues de 0 hasta tanto, un tanto por ciento, de tanto hasta tanto, otro tanto por ciento, y ese tanto por ciento va creciendo en función de cuál es el total. Entonces tú por 20.000 euros, que es el total, tienes que haber tributado pues una cantidad, te corresponde un porcentaje que tienes que tributar. Tened en cuenta que yo esto lo estoy simplificando mucho para que sea comprensible, ¿vale? Porque aquí se puede utilizar mucha terminología que lleva a la confusión, ¿vale? Entonces voy a intentar aplanar un poco los conceptos, intentar evitar ahondar mucho en el detalle de las cosas, porque al final sería un podcast muy denso y poco comprensible, y yo lo que quiero es que se entienda bien. Vale, entonces recapitulamos. Ya tenemos que la suma de todos nuestros trabajos suma 20.000 euros. Entonces esos 20.000 euros se engloban dentro de uno de los tramos, y ese tramo tiene aparejado un porcentaje de tributación. Bien, ese es el porcentaje. Evidentemente la renta luego se compone de otra serie de cosas. Están los rendimientos del trabajo, pues
todo lo que tú hayas podido percibir, pues rendimientos de cuentas bancarias, alquileres que puedas, pisos que tengas alquilados a alguien, en fin, muchísimas cosas que luego todo eso se tiene que ir incluyendo, va en otros epígrafes y bueno, pero a fin de cuentas lo que tú tienes que tener en cuenta es que le vas a contar a Hacienda que has ganado 20.000 y esos 20.000 te sitúan en un tramo. ¿Cuál es el problema? Ese tramo, vamos a imaginarnos, ojo, escuchadme bien, vamos a imaginarnos que porque el porcentaje que te corresponde es el 10%, ¿vale? Que no es así, es simplemente un ejemplo. Entonces tú a Hacienda deberías haberle entregado 2.000 euros en concepto de retenciones, es decir, en tus nóminas se te debería haber descontado 2.000 euros para que, digamos, tu renta esté acorde, o sea, lo que se te ha retenido cuadre con lo que se te debería haber retenido, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el problema? Las diferentes empresas no saben que tú estás trabajando unas con otras. Es decir, cuando tú trabajas para la empresa, la que te pagaba 12.000 euros, no sabe que tú a lo mejor estás trabajando para la otra empresa que te pagó 3.000, no sabe que tú vas a cobrar del paro. Entonces ellos te aplican la retención calculada para 12.000 euros. En el paro, por ejemplo, no te aplican retención, la retención es 0. Y luego, por otro lado, cuando tienes trabajos en los que la cuantía es pequeña, y cuando digo pequeña es, por ejemplo, menos de 10.000 euros anuales, lo que se te aplica es el porcentaje mínimo, que es el 2%. Claro, si tú te das cuenta, si tú tenías que tributar, por ejemplo, por un 10%, y en un lado te han quitado un 2%, en otro lado te han quitado el 0, que es el paro, y en el trabajo donde más dinero ganabas te han aplicado una retención del 10% o del 8%, pues si te das cuenta, tú ahí tienes un problema, y es que no se te ha retenido la cantidad necesaria. ¿Qué sucede? Cuando tú llegas a hacer la declaración de la renta, Hacienda dice, oiga, a usted se le ha retenido menos de lo que se le debería haber retenido. Y entonces es cuando te pegan el palo y te sale a pagar. Espero que esto se haya entendido, ¿vale? Estoy intentando aplanar mucho los conceptos. ¿Cuál es la manera de intentar evitar este problema? Pues es molestándose y planificando. Es decir, si tú sabes que vas a empezar a trabajar en un lugar y tienes un contrato pues pequeño o estás a media jornada, pero ya tienes un trabajo a jornada completa, pues lo que tienes que hacer es estimar más o menos, pues por ejemplo, si te dicen, mira, aquí vas a estar trabajando 3 meses o 6 meses, o si no sabes el tiempo que vas a estar porque no te han dado una fecha de finalización, porque es un contrato por obra y servicio, pues intentar más o menos estimar el tiempo. Bueno, pues yo creo que tal vez voy a estar en este trabajo 6 meses. Bueno, pues si yo voy a cobrar tanto dinero al mes por 6 meses, yo de aquí más o menos puedo sacar X. Entonces intentar hacer la suma, vale, pues si yo tengo mi trabajo estable que cobro 12.000, en este yo creo que voy a sacar 6.000 y luego pues a lo mejor voy a trabajar en otro sitio o según y cómo pues voy a buscar otra cosa, pues voy a poner una cantidad más. Entonces tú puedes intentar llegar a un total anual. Lo que tienes que hacer es, si no lo sabes calcular, ¿vale? Hay desde la página web de Hacienda hay un programa que te ayuda a hacer el cálculo de retenciones. Lo que pasa que, bueno, para gente que no está metida en el mundo, pues es complicado. La manera más sencilla es hablar con tu empresa y decirle, oye, mira, yo estoy trabajando en otros sitios, aparte de lo que tú me pagas, yo cobro de otros sitios y yo quiero que se me haga la retención no en base a lo que yo cobro aquí, sino en base a, por ejemplo, 20.000, que sea lo que tú has estimado que vas a cobrar. Entonces la empresa lo que hará es hacerte ese cálculo. ¿Por qué? Porque tú a la empresa le puedes pedir que te aplique un porcentaje superior al que te corresponde según tu contrato, precisamente preveyendo esto, que tú necesites
un porcentaje de retención mayor que el que se te aplica en esa nómina. Si en esa nómina se te aplica el 2%, pero ese 2% no cubre, tú puedes pedir que se te aumente y la empresa lo tiene que respetar y lo tiene que aplicar. Estás en tu derecho, ¿vale? Entonces esa sería una de las formas. Si quieres ya ir a la empresa con los números hechos y decirles exactamente el porcentaje, pues hombre, una fórmula sería acudir a una gestoría, una asesoría y que un graduado social pues te haga el cálculo. No te van a cobrar mucho dinero y te vas a evitar un susto. Otra opción que hay es tener en cuenta todo esto y prever el impacto que esta infrarretención que se te practica en las nóminas va a tener sobre tu renta. Es decir, oye, yo ya sé que cada mes se me está reteniendo un poquito menos de lo que toca, bien, que estoy cobrando un poquito más cada mes de lo que cobraría si se me hiciese esa retención, pero también sé, por otro lado, que cuando tenga que pasar cuentas con Hacienda, pues bueno, seguramente voy a tener que desembolsar un dinero, pues irse haciendo una pequeña hucha. Yo esto lo recomiendo menos porque así no estás cuantificando, no sabes de cuánto tienes que hacer la hucha y además las huchas no se hacen porque el dinero lo tienes y generalmente lo gastas. Hay poca gente que sea tan organizada como para llevar ese plan adelante durante todo el año. Entonces yo particularmente lo que recomiendo son las dos primeras opciones. Por un lado, poder hablar con la empresa, ¿vale? Hablar con las distintas empresas donde trabajas y pedirles que te apliquen un determinado porcentaje en función de la estimación que tú has hecho, pues sean 20.000 o sea lo que sea, ¿vale? En cómputo anual, la estimación que has hecho en cómputo anual, o bien pasarte por el despacho de algún graduado social y que comentándole esa previsión que tú tienes, que te haga un cálculo detallado del porcentaje. Entonces tú simplemente le tienes que decir a la empresa por escrito, por supuesto, que tú lo que deseas es que se te retenga tal porcentaje en la nómina, y como ese porcentaje normalmente va a ser siempre superior al que te retienen, la empresa lo tiene que aplicar y tiene que respetar tu criterio, ¿vale? No se pueden negar a esa petición, porque es una petición que además a ellos no les cuesta ni un duro. Ellos te van a subir el porcentaje, te van a pagar menos nómina, pero lo van a entregar en Hacienda, por lo tanto a la empresa ni le va ni le viene, ¿vale? Están obligados a respetar tu petición. Entonces, pues bueno, básicamente yo creo que no voy a tratar ningún tema más porque veo que llevo ya 17, 18 minutos casi y no quiero que tampoco el podcast sea muy denso. Entonces, bueno, cualquier duda, comentario que tengáis al respecto, si necesitáis alguna aclaración, a ver, yo soy una persona que llevo bastante lío encima, entonces intentaré en la medida de lo posible responder vuestras dudas. Sí os digo que por favor no me empecéis a enviar vuestras retribuciones anuales para que os haga el cálculo, porque eso no lo puedo hacer. Yo voy muy mal de tiempo y no puedo ponerme a hacer cálculos de IRPF a las personas, ¿vale? Simplemente me ofrezco pues aclarar algún concepto que no haya quedado claro, alguna parte que he explicado que no se haya entendido bien, pues yo gustoso en lo que pueda os lo aclaro, pero no voy a poder ponerme a hacer cálculos de retención a las personas porque no tengo tiempo y no tengo la posibilidad. Pues nada, os dejo las formas de contacto. Me podéis encontrar como @neronct1 tanto en Twitter, en Instagram, en Periscope. Luego también me podéis encontrar en Twitter, creo que lo he dicho, y luego también en el correo electrónico neronct1@hotmail.com. Pues nada, este ha sido el podcast de hoy sobre temas laborales, hoy mezclado un poquito con Hacienda. Espero que os haya interesado, sobre todo que os ayude y que os sirva para planificar correctamente el tema de vuestra renta, de vuestra declaración de la renta, para no tener sustos ni sorpresas y tener eso muy, muy claro. No es cierto que tengas un problema con Hacienda por trabajar en 2 sitios o más sitios. El problema se tiene por no hacer una planificación de la retención que te tienen que aplicar en función de tus retribuciones anuales. Pues eso es todo. Un saludo y nos vemos en el próximo podcast.